Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Estamos muy contentos de estar en el estado de Nuevo León y estamos aquí compartiendo esta entrevista con Fernando Canales, quien fue gobernador también de este hermoso estado. Y te agradezco muchísimo a nombre del Comité Ejecutivo Nacional, del presidente Jorge Romero, esta oportunidad de platicar contigo. Platicar, obviamente, por supuesto, de cara a todo el país, de una trayectoria tan importante como la tuya y que fue un baluarte también dentro del proceso de la alternancia política en México cuando tú llegaste a gobernar, ¿no? En el 97 este estado y posteriormente también que se dio la alternancia en el país durante el año 2000. También agradecerle al comité estatal, ¿sí? A nuestro presidente estatal, a Policarpo, esta oportunidad también de recibirnos, a nuestra secretaria general, Lidia, muchas gracias también por participar en esta importante entrevista. Y estamos aquí muy contentos de poder llevar a cabo esta reunión, esta entrevista, este diálogo, ¿sí? Contigo para que nos puedas pues, compartir y podamos conocer esta trayectoria tan importante que tenemos dentro de Acción Nacional de una persona como tú, estimado Fernando, y agradecerte esta oportunidad. Pues Eduardo, muchas gracias por esta oportunidad que me das de platicar con el panismo, con los que nos quieran y tengan a bien escucharnos y vernos. Es para mí un honor y una gran satisfacción colaborar en un trabajo más del Partido de Acción Nacional de difusión de lo que somos, de lo que hemos hecho y de lo que queremos hacer por México en el PAN. Gracias. Bienvenido a Monterrey, tú eres poblano, pero estás en tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. Mi querida secretaria, adelante, por favor. Pues nosotros encantados de recibirte, de recibir a ti y a tu equipo, el estar aquí platicando con nuestro exgobernador, amigo, para nosotros siempre las puertas abiertas y el hecho de estar aquí y platicar mucho de la experiencia que usted nos puede compartir ahorita en las nuevas generaciones, es para nosotros maravilloso. Pues muchas gracias a nuestra secretaria general del Comité Directivo Estatal. Con mucho gusto, tú lo sabes, nos hablamos de tú, si me lo permites, aunque yo soy mucho más viejo que tú, pero pues somos compañeros de ideales, de luchas y del Partido de Acción Nacional. Gracias por recibirme una vez más en la sede de este Comité Directivo Estatal, del que tuve el honor de ser presidente hace muchos años y me trae unos enormes y muy gratos recuerdos y además una gran responsabilidad que siento porque soy miembro activo tratando de ser realmente activo para lograr los objetivos del PAN en beneficio de Nuevo León y de México. Gracias, secretaria. Adelante. Pues empezamos. Nosotros queremos que las personas que van a ver esta entrevista sepan, conozcan cómo usted fue esos días, esa motivación para introducirse en este ámbito de la política. Pues mira, tratando de hacer una historia larga lo más corto posible. Yo era un joven empresario, sigo siendo empresario, ya no soy un joven, alrededor de 30 años. Nuestro país estaba gobernado por el presidente José López Portillo. Yo, además de administrar la empresa de mi familia, Industrias Monterrey, era presidente de la Cámara de Comercio, una de las instituciones representativas del sector privado de nuestro estado, como tú lo sabes. Y en esa responsabilidad me tocó interactuar muy de cerca con las autoridades federales, además de las estatales, en un ambiente del México de aquellos años, estoy hablando de los finales de los 70s, inmediato posteriores al Echeverriato, a la presidencia de Luis Echeverría, donde el efecto más negativo que tuvo fue haber desunido al país. Y llega el presidente López Portillo, y uno de sus principales objetivos en los primeros meses de su mandato fue reunificar el país en torno a los valores mexicanos. Y ideó el presidente López Portillo un esquema que lo llamó Alianza para la Producción. Siendo Nuevo León, como lo sabemos, un estado industrial importante, para el gobierno federal era estratégico firmar un documento de alianza con los empresarios de Monterrey a través de los organismos representativos como son la Cámara de Industria, la CAINTRA, y la Cámara de Comercio, la CANACO, que yo presidía. Y me tocó pues ser partícipe de ese proceso de negociación para juntos trabajar por México y hacer un esfuerzo de reunificación nacional. Y además era un momento privilegiado de la historia política y económica de nuestro país. El precio del petróleo, estoy hablando de historia patria en los finales de los 70, había subido
de $7 el barril al 14. En un lapso de unos meses había duplicado su valor. Y los costos de extracción, los recuerdo como si fuera ayer, eran de $4. Nos dejaba, antes de este incremento sustantivo de los precios, $3. Con el incremento de precios que los mercados internacionales dictaron, fue del orden de $10. Además, fue el descubrimiento de grandes yacimientos en las costas del Golfo de México, frente al estado de Campeche y de Tabasco esencialmente, donde la plataforma de producción de nuestro país se duplicó de 1 millón a 2 millones de barriles diarios de producción petrolera. Lo que significaba en términos económicos que México iba a tener recursos financieros en abundancia para resolver los problemas de nuestro país. Recordamos, ustedes no habían nacido tal vez en aquellos años, algunas de las frases que hicieron célebre la administración de López Portillo. Vamos a administrar la abundancia. Nuestro problema va a ser el exceso de dinero y no el defecto de dinero, que ha sido la historia tradicional de México. Y bueno, pues, y los números ahí estaban. El volumen de producción, los márgenes que dejaba para Pemex, una empresa de los mexicanos, eran verdaderamente enormes. Pasan 2-3 años después de haber firmado aquel documento y el progreso no se daba, la dilapidación y el mal uso de los recursos era obvio, era evidente, y me puse a analizar el porqué. Y encontré que estaba centralizado las decisiones del gobierno de nuestro país en una persona que era el presidente de la República. Y el puesto y esa abundancia de recursos lo habían desubicado. Lo digo con respeto, pero con realismo. Y que se requería, era una época en la que el PRI tenía el 98% de los puestos de elección popular, si no es que el 99.9%. Prácticamente los partidos políticos de oposición, principalmente el PAN, no tenían posiciones. Entonces yo decidí que era necesario participar en política, que no era suficiente el trabajar como cualquier hombre o mujer de nuestro país, en mi caso a través de una empresa productora de acero, sino que era necesario participar en política, limitando y apoyando las buenas decisiones de un buen presidente de la República, que no lo fue José López Portillo, no obstante que tuvo esa realidad de abundancia de recursos, por la falta de una equitativa distribución del poder político y de la toma de decisiones más abierta, más democrática, más plural, de un México de entonces 70 millones de habitantes, ahora somos 120. Sí, y ahí lo interrumpo tantito. Ahí, con estos porcentajes que usted dice del PRI y del PAN, ¿por qué decide inclinarse o tomar la decisión de ingresar y formar parte de las filas del Partido de Acción Nacional? Una de las decisiones que López Portillo había tomado era reconocer, a través del proceso establecido en la ley electoral de aquellos años, el Partido Comunista Mexicano, que era un partido que había nacido con el Movimiento Comunista Internacional en 1917, pero que en México operaba en la clandestinidad, en la ilegalidad, no tenía el reconocimiento oficial como partido político. Entonces López Portillo hizo algunas reformas constitucionales y a las leyes electorales para crear los llamados diputados de partido, para permitir que el Partido Comunista Mexicano operara como tal y el Partido de Acción Nacional continuaba operando como viene trabajando en nuestro país desde 1939. Analicé yo las ideologías de los distintos partidos, que esencialmente eran 3, PRI, Partido Comunista Mexicano y Partido de Acción Nacional. Y con mucha facilidad encontré una afinidad en lo que yo pensaba como Fernando Canales, a los tesis y postulados fundamentales y a los principios de doctrina del PAN. Solicité mi registro y desde entonces, desde 1978 por ahí, milito en este partido con mucho orgullo porque sus principios de doctrina, su filosofía política, realmente me convencieron y la encontré muy compatible con mi manera de pensar. No así el Partido Comunista, no así el PRI, cuyos documentos son positivos, pero cuya realidad de gobierno, pues era una dictadura de partido, dicta blanda, como la llamó Vargas Llosa. O sea, fue una decisión personal tuya meterte a Acción Nacional. Investigaste y dijiste,
yo quiero estar en Acción Nacional? Toqué las puertas del partido, presidía Raúl Garcés-Loan, que todavía vive, por cierto, un extraordinario mexicano a quien yo aprecio mucho, y le dije, oye, he pasado por este proceso, el que les he narrado, hice este análisis, y quiero serme miembro del PAN. ¿Qué se necesita? Que me lo digas. Ya eres miembro del PAN. Sabemos que ahora hay una reglamentación. Sí. Oye, hay que pasar un examen. En aquel entonces... 8 pasos. El curso. Estábamos en los preliminares de las elecciones de mitad de término en el 79. Y dije, y además quiero ser candidato a diputado. ¿Qué necesito? ¿Qué se requiere? Que me lo diga. En aquellos años... Oye, la brocha y el engrudo. Además... En aquellos años, el Partido Acción Nacional no tenía suficientes miembros o inclusive ciudadanos a los que el partido invitaba a que aceptaran una candidatura de un partido político de oposición, porque podrían sufrir algunas represalias o simplemente perder el tiempo o el dinero que cuesta hacer una campaña porque no iba a ganar, y si iba a ganar iba a ser defraudado. Pues yo dije, a pesar de esas circunstancias, siento que es mi obligación. He recibido yo a lo largo de mi vida muchos dones de Dios, de mi familia, de las circunstancias, y sentí mi obligación responder en algo en una institución tan hermosa, tan llena de oportunidades, tan llena de soluciones para los problemas de México como es el PAN. Y dije, pues bien, vale la pena emprender este camino. De manera que esa fue mi motivación y las circunstancias. A diferencia de estos últimos años en donde para cada puesto de elección hay una competencia interna que ha enriquecido el partido, ciertamente, con dificultades. No es un proceso sencillo vivir la democracia al interior del partido, como lo sabemos. Tú, secretario general, y tú, Eduardo, la vida interna democrática de los partidos políticos, en particular el nuestro, no nos ha sido fácil, es difícil, pero hay que hacerlo y hay que intentarlo. Y en aquellos años esas eran las circunstancias. Era fácil accesar al partido y era fácil tomar una candidatura porque no había suficientes. Yo fui uno de ellos. Lic, platíquenos de la relación que tuvo con estas grandes personalidades como Carlos Castillo Peraza, Fernando Diego de Ceballos. Platíquenos. Con mucho gusto. Efectivamente, nadie me había invitado, pero había visto yo el trabajo a la distancia relativa de algunos miembros activos del Partido Acción Nacional que para mí me daban una lección por su actuación. Uno de ellos, el doctor José G. Martínez, papá de un íntimo amigo mío, José Martínez hijo, los dos ya murieron, que el doctor, el papá de mi amigo, había sido íntimo amigo de don Manuel Gómez Morín, fundador a nivel nacional y a nivel local del Partido Acción Nacional y candidato a Monterrey por el PAN, en una campaña memorable donde hubo uno de los primeros grandes fraudes electorales. Había visto también desde fuera trabajar a Pablo Emilio Madero, que todos lo recordamos, que ya murió, claro, que fue candidato a la presidencia municipal de Monterrey, víctima también de un fraude electoral, pero posteriormente fue presidente del partido, candidato a la presidencia de la República, en fin, un historial de ambos personajes que si bien tenía cierta cercanía con ellos por amistades familiares, no eran mis compañeros del partido porque yo no militaba en el PAN. Llego al PAN en el 78 y me encuentro personajes extraordinarios como los que menciona. A Diego Fernández de Ceballos lo conocí años después, a uno de los primeros que conocí porque esa candidatura que pedí y que el partido me lo otorgó, para mi grata sorpresa, no, por una parte sorpresa, pero por otra parte resultado de un muy buen trabajo que hicimos. Más que yo como candidato, pues mis apoyos de los militantes entonces del partido y de mi familia que mucho me apoyó. Y tuve la oportunidad de llegar a la 51 legislatura, donde de los 300 distritos que hay en toda la República ganamos 4. Para mi sorpresa y para mi gusto, uno de ellos el distrito número 1, Federal 1, que es la parte poniente de la ciudad de Monterrey, donde yo había nacido, donde yo tenía mi casa familiar, donde yo había estudiado, en fin, era mi barrio de Monterrey, y no obstante que mi contendiente era un personaje del PRI, Julio Camelo, que también ya falleció,
alcalde de Monterrey, secretario general de gobierno, pues le gané. Y se respetó mi elección junto con otras 3. Para darnos una idea, sí, claro. O sea, de 300 diputados distritos uninominales, ganó el PRI 296, se robó algunas seguramente, y nos reconocieron 4 de ellas. Una la del poniente de Monterrey, otra la de San Nicolás, otra de Torreón y otra de Ciudad Obregón, Sonora. Se inauguró los plurinominales con... éramos en total 32 diputados, si mal no recuerdo, del Partido Acción Nacional, personajes como el entonces presidente del partido, Abel Vicencio Tobar, Pablo Emilio Madero, que fue candidato plurinominal, en fin, unas figuras que me impactaron mucho en su quehacer cotidiano, independientemente de su trabajo profesional como legisladores. Carlos Castillo Peraza fue un caso particularmente emotivo para mí, porque sé que fueron muy buenos era un amigos. Personaje de mi edad, fuimos muy amigos, él ya murió como lo sabemos. Resulta que mi madre, como la madre de él, que ya murieron las dos, eran miembros de la muy común en el Partido Acción Nacional, de la Acción Católica Femenina. Y por actividades de ese organismo de la religión católica, nuestras mamás se conocían. No sus hijos, Fernando y Carlos, que nos conocimos en la legislatura. De manera que el entorno del panismo de aquellos años era verdaderamente admirable. Aprendía uno simplemente de escucharlos. Había una frase: en los debates parlamentarios ganábamos los debates, perdíamos las votaciones, pero dejábamos testimonio. Y debo confesar que en muchas ocasiones el PRI retomaba muchos de nuestros postulados, cambiándole algunas palabras y las convertía en ley. No era un PRI tan dictatorial como el Morena que vivimos ahora. Fueron así algunas de mis primeras impresiones ya en la militancia del partido y en el ejercicio de la responsabilidad profesional de haber sido electo como diputado federal al poco tiempo de haber ingresado al PAN. Y a ti te tocó librar estas luchas, ¿no?, de Acción Nacional por construir un México democrático, ¿no?, un Nuevo León democrático, ¿no? Veo aquí una foto, ¿no?, donde veo un Fernando Canales, literal, ¿no?, siendo arrastrado por los policías, ¿no? Leí en alguna de las anécdotas de la revista de La Nación, que por cierto aquí tenemos algunos ejemplares, ¿no? Me hicieron favor también aquí del Comité Ejecutivo Nacional pasar alguna de los reportajes que tenemos de hace muchos años. Y literal, ¿no?, como un costal, ¿no? Realmente te arrastraron, ¿no? Te bajaron las escaleras. Tú decías hasta, creo que me rompieron el coxis, ¿no? Porque fue una arrastrada compleja, ¿no? Dura, pues, me refiero. Y a veces muchos piensan, ¿no?, que cuando alguien llega a una gobernatura como tú, de un estado tan importante en nuestro país, pues, pareciera que es un tema fácil, pareciera que es un tema porque viene de una familia, porque a lo mejor es empresario, y no saben estas historias. A lo mejor los jóvenes no saben estas historias. ¿Qué fue lo que pasó? Descríbenos esa foto. ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Y por qué te trataron tan mal los policías estatales? Termino mi gestión como diputado federal y bueno, regreso a Monterrey. Bueno, un diputado federal nunca cambia su domicilio, como tú sabes. Tiene la responsabilidad de representar a su distrito. Mi familia nunca se movió a la Ciudad de México, no era la intención y demás, pero en fin, me reintegré a mis actividades empresariales ordinarias, pero mantuve mi militancia activa en el Partido Acción Nacional. Viene el proceso electoral de 1985, unos años después, 3 años después. En aquel entonces ser electo diputado federal, pues te convertías en un personaje local, porque éramos contados, pues, ya te digo, de 300 distritos ganamos 4, 2 de ellos en Nuevo León. Entonces los 2 diputados federales del PAN de Nuevo León, de mayoría, pues éramos muy conocidos, ¿no? Sí. La prensa nos daba mucho espacio porque éramos muy pocos, porque era un suceso muy raro, muy periodístico, pues. Sí. Entonces, tuve esa oportunidad de tener muchos espacios en prensa, por lo cual en la siguiente oportunidad o el calendario electoral estatal
señalaba elecciones estatales en 1985. Y decidí aspirar a la candidatura al gobierno del estado. No tuve opositores. Todavía estábamos en una época, teníamos inclusive uno de los trabajos que yo hacía en el comité, era conseguir candidatos, porque llegaban las épocas de campaña y había que presentar candidatos en 51 municipios que tiene el estado, 26 distritos locales, en aquel entonces eran 11 distritos, 12 distritos federales, ahora hay 14. La gobernatura no completábamos la planilla completa. Entonces parte de mi trabajo era ir a tocar puertas con liderazgos, con gente buena que no eran miembros del PAN, para que aceptaran nuestras candidaturas. En esas condiciones fui yo candidato a la gobernatura del estado. Hay muchas historias de esa candidatura, pero específicamente la que tú me preguntas, termina aquello, considero haber ganado, hubo un gran fraude electoral. Estamos hablando de 1985. 1985. ¿No? Uh-huh. Unas manifestaciones enormes muy rebasadas a la capacidad de convocatoria. En el PAN tendríamos una militancia nos conocíamos por nombre, éramos una familia en el sentido de casi a los hijos, íbamos a las bodas, a los velorios, porque éramos no más de 1,000, 1,500, una cosa así. Y en aquellas manifestaciones pues iban miles. Siempre era un conflicto cuántos miles asistieron, pero se llenaba la macroplaza y con mucha energía. No existía el IFE, los que contaban los votos eran las Secretarías General de Gobierno, sí, como la Secretaría de Gobernación a nivel federal. No había IFE, no había INE, ¿no? En ese entonces. Y estaba totalmente el proceso electoral administrado por el propio gobierno. Los ciudadanos no tenían participación como lo es ahora. Entonces, aquella fuerza electoral que todas las instancias legales, no había tribunales electorales especializados, utilizamos instancias legales que no estaban legisladas. Fui a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 3 belices, acompañado del entonces presidente del partido, Luis J. Prieto, de pruebas y demás. La Suprema Corte de la Justicia simplemente se declaró incompetente, no entró al fondo del asunto. Para efectos prácticos, perdí formalmente la elección, ganó y ocupó la gobernatura Jorge Treviño. Pensando entonces cómo aprovechar esa energía ciudadana de respaldo, ¿no? De respaldo y demandando democracia y elecciones limpias, decidimos en una de esas manifestaciones multitudinarias en la Macroplaza constituir un órgano que llamamos Asamblea Democrática Electoral, en donde yo propuse al pueblo reunido un poco al estilo griego, ajá, reunido por miles en la Macroplaza, vamos a constituir esta asamblea, ¿están de acuerdo? ¡Sí! Y propongo a estos integrantes, había negociado no nada más con panistas, inclusive con militantes del Partido Comunista, con gentes de la sociedad civil interesados en el tema, y se constituyó una asamblea legislativa electoral con ese propósito específico, de manera de mejorar la legislación electoral. Y presenté yo una iniciativa ante esa asamblea ciudadana, trabajaron un par de meses, elaboraron un proyecto de ley y decidimos ese proyecto de ley que tuvo esa elaboración, presentarlo formalmente como una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado. En Nuevo León, todos los ciudadanos tenemos derecho de iniciativa, no nada más el gobernador y los diputados, sino cualquier ciudadano nuevoleonés tiene derecho de iniciativa. Entonces firmamos miles esa iniciativa de ley y decidimos como estrategia, antes de presentarla en el Congreso, sellada nuestra copia de presentada, ir con el gobernador y el entonces Jorge Treviño y el entonces secretario general Lucas de la Garza, decirle, presentamos esta iniciativa de ley. Sabemos que los diputados del PRI que son la mayoría, siguen su línea, entonces les pedimos que les den línea de que la apruebe porque emanó de la voluntad popular. Y no nos vamos a salir de la oficina, no nos recibió el gobernador, nos recibió el secretario general de gobierno, hasta que manden ustedes esa instrucción, sesione el Congreso y se aprueba. Aquí nos vamos a quedar. Y dice Lucas de la Garza, ¿cómo? Oye, pues, sí, nos vamos a quedar aquí. Ajá. O sea, con esa decisión. Esta es una oficina pública, sí lo sabemos, por eso estamos aquí. No me obliguen a usar la fuerza. Haz lo que tú quieras. Nosotros nos vamos a quedar aquí hasta que manden esa línea de los diputados.
Entonces digo, no voy a mandar esa línea a los diputados. Me obligan a usar la fuerza para sacarlos aquí de mi oficina. Están invadiendo un espacio público. Es tu problema. Éramos unos 12 miembros del PAN que llevamos este documento. Y empezamos, sale él de su oficina, regresa, dicen, miren, estoy afuera, se están reuniendo la policía. Les doy una oportunidad, por favor, regresen Santa Paz. Tomamos muy en cuenta su documento, vamos a estudiarlo, vamos a leerlo, vamos a entrar en contacto con los diputados. Sí, se requieren algunas adaptaciones electorales, pero todo esto toma su tiempo. El tiempo es ahorita. No nos vamos a salir. Lo siento, voy a tenerlos que sacarlos por la fuerza. Se sale él y entran una veintena de policías. Nosotros éramos unos 10, 12. Sálganse, nos dice el jefe del pelotón de policías. No nos vamos a salir. Los vamos a sacar por la fuerza. Hagan ustedes lo que tengan que hacer. Y entran 12, 20, 40, 50, una oficina pues más o menos del doble de este tamaño, una oficina grande del secretario general de gobierno, y nos empiezan a empujar y nos agarramos de los brazos y no nos salíamos, entonces nos empiezan a cargar. Y a mí me cargaron así como costal, como aparece en esta fotografía. Obviamente afuera de ese salón había mucha prensa, se había filtrado, porque en todas estas conversaciones duramos más de una hora. Y hay la oficina del secretario general del gobierno y del gobernador están en un segundo piso. Hay una escalinata, probablemente tú la habrás subido en varias ocasiones, probablemente tú lo conozcas. Y me bajaron como un costal de los dos brazos y de las dos piernas 4 policías por la escalera, rozando el coxis en cada escalón. Gracias a Dios no me lo rompí, pero sí me quedó dolorido varios días. Y llegando al pórtico, que es un pórtico pues realmente muy hermoso, me aventaron así como costal de papa. Qué barbaridad. Con tan buena oportunidad el reportero que sacó esta fotografía, que luego pues fue materia de publicación muy profusa, y eso ayudó a convencer a los ciudadanos, que normalmente no son partícipes de todos los eventos políticos, que era necesario hacer un cambio en los principios políticos, democráticos, electorales de nuestro Estado y de nuestro país, porque el mundo además estaba democratizando, no era un movimiento aislado de Nuevo León o de México. Muchos países latinoamericanos gobernados por dictadores estaban siendo reemplazados por democracias. En los países árabes, en los países africanos, México y particularmente Nuevo León, que de alguna manera, junto con Puebla por supuesto, llevan liderazgos importantes dentro del contexto nacional, pues hicimos ese esfuerzo y algo se logró. No llegué a la gobernatura. La ley electoral posteriormente fue modificada, tomaron algunas de nuestras ideas y bueno, 12 años después fue que ganamos por primera vez la gobernatura, hasta del 85 que había sido el primer intento, hasta 12 años después, del 97. Y en esos 12 años, entre una campaña y otra, pues nos dedicamos buena parte del tiempo a fortalecer el Partido de Acción Nacional, a crear comités municipales en cada uno de los 51 municipios. Teníamos fuerza en la zona metropolitana y en algunos municipios, no en todos, y en 2 o 3 municipios foráneos. 12 años después teníamos 51 comités municipales, ya tuvimos competencia en cada uno de los distritos, en cada uno para las candidaturas internas. En fin, se requiere un partido político y de alguna manera lo logramos con presencia de una cobertura en todo el Estado. Querido Fer, me imagino, ¿no? Dar esta pelea en el 85, perder con chapuzas, ¿no? Con trampas, como pues ahora empieza a suceder nuevamente en nuestro país. Ser arrastrado, ¿no? Tú tener tu negocio. ¿Cómo se repone un político? ¿Cómo te repusiste tú de la derrota? ¿Cómo te repusiste o cómo te reinventaste ante la adversidad? ¿Sí? ¿Qué te decía tu familia? ¿Qué pasaba por tu pensamiento, por tu corazón? ¿Y cuál fue tu experiencia al respecto para poder sobreponerte y decir, híjole, tengo que salir adelante? Mira, precisamente en esta campaña, yo me puse, tú sabes, tú has sido candidato en varias ocasiones, usted también. Es escoger un lema.
Generalmente escogemos un lema con mercadotecnia. Muchas veces contratamos empresas publicitarias, expertos en la materia que no. Yo aquí me puse a pensar, ¿qué es lo que nos pasa? No creemos nosotros los mexicanos en que sea posible ganar limpiamente un proceso electoral. Cuando no solo los mexicanos y no solo los procesos electorales, sino cualquier reto que un ser humano o una comunidad tenga, puede vencerse, puede lograrse el objetivo cuando hay una decisión interna seria, fuerte, formal, aplicar los recursos. Y fue ahí que se me ocurrió la frase que me precio en haberla acuñado originalmente, el sí se puede. Entonces mi lema de campaña fue sí se puede, que además resultó con una gran mercadotecnia. Posteriormente hasta Obama la adoptó, todos lo recordamos, yes, en partidos claro. Equipos deportivos, en campañas en otros países del mundo. La verdad no he investigado, pero hasta donde yo he leído, Nuevo León, resultado de este proceso de análisis, pues nació de mí. Pero independientemente de que ese haya sido el primero o el segundo, no tiene importancia. Lo importante es la convicción. Yo lo apliqué para esa ocasión porque, como tú bien lo dices, pues perder una elección en la democracia se gana y se pierde. Y no es deshonroso perder una elección. También sucede que ganando una elección te la roben. Sucede en Nuevo León, en Puebla, en México, sucede en muchos países del mundo. En otro tipo en proyectos de negocios, en actividad empresarial, los proyectos de negocios no en todos ganas dinero, en algunos pierdes. En los proyectos personales, no todo lo que uno quiere hacer resulta. Yo creo que parte de la formación de un ser humano es tener esa capacidad de tener fracasos, derrotas, no logro de objetivos y no es derrotarse y no dejar de luchar. Entonces, yo he tratado de hacer en mi vida, dentro de lo que ha sido posible, obviamente tengo las debilidades como cualquier ser humano, pero en realidad lo de sí se puede, que no solo es mucho más, no solo es un eslogan publicitario, sino es algo que refleja una convicción interna. Y pues lo logramos. Toma tiempo, toma recursos, toma trabajo, toma convencer a mucha gente. Cualquier tarea, en el caso que estamos hablando, un proceso electoral complejo como es una gobernatura, pues se requiere el apoyo de mucha gente. Y en ese Partido de Acción Nacional, con todos los defectos que tiene, pero tiene muchas virtudes. Tiene gente generosa y dispuesta. Yo tuve unas ayudas que jamás había encontrado en otros campos, que jamás tiene una capacidad de dar las gracias suficientes y de regresar lo que uno recibe de los apoyos. De manera que y si eso lo aplicamos en cualquier orden de la vida, pues vamos a salir adelante, no necesariamente triunfando en todo. Yo creo que a veces de las experiencias negativas es donde más se aprende. Efectivamente, yo tenía muchas voces de decir, mira, ya lo intentaste, ya hiciste lo tuyo, ya. Ya regrésate a tu casa, a tus negocios. Todos tenemos una familia, todos sabemos que es mucho más tranquilo, otro tipo de actividad. Esto que era uno que no, pues llega uno a la casa, yo llegaba a la casa, ya por favor, ya no hables de política. Y retomando esos años, esos tiempos, cuéntenos del momento en donde es un día histórico, en 1997, en donde usted es gobernador, el primer gobernador de la oposición. ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Cómo lo vivió? Fue el día de la elección, todos lo hemos vivido, tiene uno su comité de campaña, tiene uno su centro de cómputo. En aquel entonces, los centros de cómputo todavía en la elección del 97, no había el PREP y todos los sistemas de la tecnología moderna y de la administración de estos organismos que a nivel estatal y federal existen. Espero que sigan existiendo, ya ven que están amenazados. Sí. Y eran relativamente confiables. En eso tenía uno que montar un centro de cómputo paralelo. Entonces, y para esos efectos me habían prestado y de hecho era casi la principal actividad de campaña. Más que estar difundiendo un programa,
es estar organizando lo que llamamos aquí en la jerga panista el día de la elección, y de cómo tener al final de la jornada el acta de cómputo. Entonces, mi esposa en particular en eso me ayudó mucho, y mucha gente a tener un sistema de cómputo personal, o vamos, del partido, de mi candidatura, donde yo tuviera preferentemente el 100%. Bueno, primero tener las casillas cubiertas. En aquel entonces eran 2.800 y pico, ahora creo que son como 3.800, algo así. Es muy difícil lograr cobertura total. Nosotros lo logramos, algunas no trabajaron bien y demás, pero logramos tener una alta cobertura de las casillas y en consecuencia al final de la jornada las actas. Independientemente de eso, hay las encuestas de salida, el feeling personal. Ya para las 6, 7 de la tarde empecé yo a recibir llamadas. En Chihuahua ya habíamos ganado la gobernatura con Pancho Barrio, también Pancho Barrio en su segundo intento. Me llama él por teléfono y me dice, oye, me hablaron ahora mis amigos de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal que me ganaste en Nuevo León. Dije, oye, Pancho, aquí estamos recibiendo apenas el 30% de las casillas y efectivamente voy arriba. Despreocúpate porque ya ganaste, según me dicen mis amigos de Gobernación. En fin, empieza uno a recibir así ciertas buenas noticias, informaciones, ¿no? Buenas noticias de los periódicos. Oye, nuestros encuestadores de salida acusa que ganaste y esto y lo otro. La confirmación interna la tuvimos hasta la madrugada del día siguiente, y luego la confirmación oficial, pues como una semana después. Obviamente es una gran satisfacción, es un enorme gusto, al mismo tiempo un sentido de responsabilidad enorme, porque decir, caray, y ahora ahora la responsabilidad de hacer. Ya gané, ahora ¿cuáles son los retos? Ahora son los retos de cumplir, sabiendo además que ustedes dos han sido también funcionarios públicos. Los recursos humanos y materiales que apoyan la labor de gobierno siempre son limitados. Y las necesidades de un país como el nuestro, de un estado como el de Nuevo León, como cualquiera de los que integran la República Mexicana, pues tiene carencias enormes en donde los recursos públicos no van a ser suficientes. Entonces, ¿cómo hacerlo rendir lo más posible? Empieza uno en paralelo con el gusto y la satisfacción, pues a sentir esas responsabilidades. Y al mismo tiempo, pues los seres humanos pues tenemos una familia y los hijos, oye papá, no estuviste en mi cumpleaños y ahora sí, cosas de ese tipo. Yo recuerdo una candidata que tuvimos, que también ya murió, caray, todos los de mi generación ya murieron, Teresa García de Sepúlveda, alcaldesa de Santa Catarina, que sus hijos le decían, el eslogan de campaña, se ve, se siente, Teresa será presidenta municipal, y sus hijos le decían, se ve, se siente, la despensa está vacía, porque su mamá andaba en campaña en vez de estar de ama de casa ahí surtiendo la despensa de la casa y preparándole la comida a los hijos. Pero en fin, tiene en ese sentido pues algunos costos que tenemos que pagar, pero lo pagamos con mucho gusto. Y sobre todo dedicarle tiempo también a esos aspectos para tener la colaboración de la familia, el apoyo, etcétera. Y bueno, luego el equipo de gobierno, el partido político, tiene sus complicaciones. Yo creo que al mismo tiempo, por eso es atractivo, por lo difícil que es. Todo el mundo, y qué bueno que tengamos ese sentimiento. Somos dueños de nuestro estado, de nuestra ciudad, de nuestro distrito, y queremos que el que lo represente nos tome en cuenta y nos represente verdaderamente y nos regrese el voto que le dimos, o aún el voto en contra que le dimos, pero él está responsable, nos regrese los beneficios a los que somos acreedores y le estamos exigiendo. De manera que pues tiene uno que ir combinando todos esos aspectos para tratar de hacer un buen trabajo y satisfaciendo la demanda social, que es enorme, lo mejor posible. Y esa historia de este triunfo que nuestra secretaria general te preguntaba, ganas la gobernatura, ¿no? Empiezas obviamente a asumir el cargo, pero tengo una pregunta curiosa. ¿A partir de entonces es cuando te dicen el jefe Cejas o ya te decían antes jefe Cejas o No, desde la familia Canales, que es muy numerosa. Mi papá tuvo 12 hermanos, entonces tengo como 50 o 60 primos. Ajá. Y una característica que nos distingue es una ceja poblada. Desde niño en la primaria, yo soy exalumno del Colegio Franco-Mexicano, el Colegio de los Hermanos Marisas de Monterrey, y en los anuarios que se hacían en esa institución educativa donde yo estuve mi primaria y mi secundaria,
sacaban alguna fotografía en algún evento y dice, Fernando Canales, el jefe cejas. Desde entonces. Desde entonces ya estaba marcado ahí. Ahora, antes las tenía negras, ahora ya las tengo blancas. No. Y nunca me las cortaba. ¿Ya? Ahora mi esposa, cuando llego a la cuestión pública, me decía, oye, Fernando, te ves muy mal con cejas, córtatelas un poco. Y debo confesarle que le hice caso, me las corto un poco, porque si no, yo tengo primos que no se las cortan y que se meten a nadar en una alberca y ya no pueden ver. Ya. Bueno, buena anécdota. Ahora, llegas al gobierno, ¿cuál es tu primera impresión? ¿No? Es decir, te encuentras, había un estado endeudado, ¿no? Que además, por cierto, tú lograste hacer cosas sin endeudar al Estado, por el contrario, ¿no? Bajé la deuda. Bajaste la deuda. Sí. Pero, ¿cuál fue tu primera impresión? Es decir, un estado tan importante en este país, llegaste, ¿qué viste? ¿Qué hiciste? ¿Qué nos puedes contar? Mira, primero fue una cosa, así la primera muy emotiva. El cambio de poderes aquí es el 4 de octubre, que para mí el 4 de octubre es muy significativo, porque yo me casé un 4 de octubre, mi tercer hijo nació un 4 de octubre, el 4 siendo católico practicante, conozco el calendario católico, el 4 de octubre es el día de San Francisco. Mi tercer hijo, que nació un 4 de octubre, se llama Francisco, y la parroquia donde vivo se llama San Francisco. Entonces para mí es muy significativo el 4 de octubre. La ceremonia decidimos hacerla a las 12 de la noche. Recibí a la gobernatura además de un primo hermano mío, de un Benjamín Clarión, un personaje priista conocido. Sí. Yo soy Canales Clarión, o sea, mi primo hermano. Socios en los negocios de la familia, fundados por los abuelos, el abuelo Clarión. Entonces la ceremonia oficial en el Congreso del Estado la programamos a las 12 de la noche. No sé, que normalmente son al día siguiente, a las 12 del día, entre 01 y las 12 del día, no sé qué, vayan a hacer algo ahí. Y la programamos a las 12 de la noche. Como la ceremonia era en el Congreso del Estado, decidimos hacer una ceremonia popular en la Macroplaza, un poco más temprano, y luego ya la ceremonia formal en el Congreso del Estado, que terminó como a la 1 de la mañana, y a la 1 de la mañana del 4 de octubre voy a tomar posesión físicamente del Palacio de Gobierno, y subí por la misma escalera que años atrás me habían bajado como costal. Sí. ¿Qué sé? Y me estaba esperando en la entrada al despacho del gobernador, el secretario particular del gobernador saliente, a darme las llaves así simbólicas del despacho del gobernador. En ese sentido, pues hay una serie de cosas muy emotivas. Tú has sido presidente municipal de Puebla y sabes que eso usted ha sido diputado. Son momentos muy emotivos. Pero me encuentro con, ya independientemente de eso, con la cuestión de trabajo. Durante los meses que hay de la gobernador electo a gobernador constitucional, pues hay unos meses donde integra uno el gabinete, ¿verdad? Que no es una decisión fácil, particularmente en un estado como Nuevo León, donde hay afortunadamente muchas oportunidades de trabajo. Entonces la gente capaz tiene muchos de ellos muy buenos puestos, muy bien pagados. Claro. Y los gobiernos pagan poco. Entonces, además yo lo debía ser transparente. Yo sabía porque en la etapa de transición, tal vez porque mi primo hermano era el gobernador, fue bastante generoso al apoyar en cuanto a la información. No recuerdo, el gobernador ganaba creo que 12,000 pesos y los secretarios ganaban 9,000 pesos. Cuando los sueldos reales eran otros, ¿verdad? Sí. Pero había otras maneras de compensarse. Yo dije, mira, lo que ustedes van a ganar es lo que vamos a poner tal nivel de sueldo y sé que va a acarrear unas críticas, pero hay que ser transparente. Cuando invito a muchos panistas, pero algunos que no eran del PAN, que tenían puestos importantes y que ganaban, algunos de ellos, el doble. Dice, oye, algunos tenían negocios o tenían patrimonios importantes, pero otros vivían de su sueldo. Y tuvieron algunos de ellos una generosidad de decir, mira, renuncio a mi puesto donde estoy ganando el doble de lo que tú me ofreces con tal de servir al Estado.
Yo creo que en ese tiempo también el tema de los empresarios, que era en donde usted se desarrollaba, era decir, dejar mi negocio e ir a emproblemarme en una administración que va iniciando, era complicado. Sí, la verdad que sí. Tengo la fortuna de que la empresa donde no era exclusivamente mía, era de mi familia. Entonces tenía un hermano y unos primos que estaban en la administración. Entonces, esa área circunstancialmente para mí no fue un problema adicional, porque sé de compañeros panistas que eran dueños y administradores únicos de su negocio. Al separarse de su negocio para entrar al servicio público, pues ¿y ahora quién va a manejar el negocio? En mi caso, ese no fue problema, porque tenía en mi familia socios que lo manejaban en mi ausencia sin ningún problema. Entonces esa área, en honor a la verdad, para mí no fue un problema. Para muchos, y sé que esto va orientado a gente, a jóvenes particularmente, que queremos que ingresen al Partido de Acción Nacional, que queremos que hagan política, puede plantear una dificultad. Pero así como acuñé la frase esta de sí se puede, buscando dentro de la administración moderna fórmulas para poner al socio, al hermano, al amigo, al principal colaborador, al segundo de a bordo, ponerlo del primero durante 3 años o durante 6 años. De hecho, era el ideal ideal del PAN, un postulado desde don Manuel Gómez Morín, nuestro fundador. Es una escuela de ciudadanos. El servicio público es para prestarse durante algunos años a alguien que viene de la sociedad civil y reintegrarse a la sociedad civil. Ojalá que haya muchos que hagan una carrera del servicio público, que hagan una vida, pero muchos de ellos no pueden, toda una vida, pero sí pueden hacerlo durante 3, 6, 20 años. Pero tener pues esa capacidad de movilización entre un sector y otro, pues es parte de los retos que se enfrenta aquí, pero repito, sí se pueden encontrar fórmulas de manera que sean compatibles. Y ese sí se puede, te permitió entonces integrar un buen equipo de gobierno, tener algunos de los logros, como mencionaste, ¿no? De reducir la deuda. ¿Y qué otros logros así importantes nos puedes recordar, ¿no? Que haya sido parte de este legado, de este trabajo que tú pudiste hacer, en el cual, por supuesto, fue producto, ¿no? De la integración de ese equipo de trabajo. Yo hago énfasis en un tema que no es, que es material, que es psicológico, pero que para mí creo que es importante. Y vuelvo al lema de sí se puede. Donde teníamos una escuela de 75 años, de que desde el momento en que el PRI destapaba a su candidato, todos en Nuevo León ya sabíamos quién iba a ser el siguiente diputado, alcalde o gobernador. ¿Cuál? El que destapara el PRI. El proceso electoral era un proceso de trámite, de pacotilla. Entonces aquí se logró cambiar esa parte de nuestra cultura de convivencia, de que el gobernante no lo decide un partido, no lo decide el presidente de la República, lo decide la ciudadanía que ejerce su derecho y su obligación de votar. Eso de entrada fue para mí un logro muy importante, porque la gente se sintió dueño de algo que es fundamental. Yo soy el dueño del destino de este país a través de la delegación que haga en un funcionario público para que maneje la cosa pública. Número 1. Número 2, en cuanto a logros así muy específicos, no sabía que exactamente el contenido de esta, no hice una recuperación, pero sí algunos de los que recuerdo que para mí son una gran satisfacción. Debo confesar que había un esfuerzo educativo importante. Nuevo León de siempre, aún en las 75 años del PRI, la educación ha sido una de las prioridades de la acción de gobierno. Pero siempre había un rezago, tal vez 4 o 5% de jóvenes, niños que se quedaban sin acceso a la escuela. No voy a entrar a los detalles, en algunos niveles más que otros había muchachos jóvenes que querían estudiar y no había escuelas suficientes. Entonces, un programa muy intenso en colaboración con el gobierno federal. Me tocaron 3 años con el presidente Zedillo y 3 años con el presidente Fox, que obviamente el presidente Fox, pero también del presidente Zedillo del PRI,
una colaboración muy decidida en muchos temas, entre otros el de construcción de escuelas suficientes y plazas para el magisterio, de manera que no hubiera un niño, un joven de Nuevo Leonés que se quedara sin escuela. De manera que eso lo considero un logro muy importante, de que la juventud, la niñez de Nuevo León, el 100% tenía oportunidad de accesar a la escuela. Número 1. Número 2. Infraestructura de servicios públicos básicos. Nuevo León, como tú sabes, está muy concentrado en la zona metropolitana de Monterrey. Uh-huh. En el municipio de Monterrey y los entonces 6 conurbados, ahora son como 12 conurbados, vivimos el 80% de la población de todo el estado. Y el 20% vive dispersa. El estado tiene, si mal no recuerdo, 63,000 kilómetros cuadrados. En 100 kilómetros cuadrados estamos concentrados el 80%, y en 50,000 kilómetros cuadrados apenas el 20% de la población. Entonces, y en algunos son, no solo son las cabeceras municipales, sino hay caseríos remotos en las partes serranas o semidesérticas del sur del estado. Llevar los servicios de educación y de salud a todos esos municipios, de alguna manera considero que lo logramos. Tuve, por cierto, no era miembro del PAN, era un miembro de la comunidad universitaria, el secretario de Salud, algunos avances tecnológicos muy importantes, como lo son en materia de intervenciones quirúrgicas en los hospitales alejados de la zona metropolitana, una comunicación electrónica con el Hospital Central de Monterrey, donde estaba el experto cirujano, quien daba las indicaciones al joven médico recién graduado, que estaba a 300 kilómetros al sur de Nuevo León, en el municipio de Mier y Noriega, haciendo una intervención quirúrgica, dirigiendo a esa distancia con instrumentos de comunicación que estuvieron a disposición nuestra e implementados en nuestras áreas de salud para poder recuperar la salud y hacer la intervención quirúrgica de manera de que esa persona con ese padecimiento pudiera recuperar la salud. De manera que en los servicios básicos de educación y de salud considero haber tenido logros importantes en esa materia. Mencionaste la parte financiera. Uh-huh. Una de las presiones que tiene todo gobernante es, bueno, habida cuenta de que los recursos fiscales son limitados. Todos sabemos que el sistema fiscal mexicano está muy centrado en impuestos federales, de manera que los presupuestos estatales y municipales tienen una enorme participación de partidas federales. Si uno no los gestiona adecuadamente, pues hay que hacerlo con recursos locales o endeudarse. Uh-huh. Entonces, había un endeudamiento que para el tamaño de los presupuestos de aquel entonces yo lo consideraba excesivo, que recuerdo que era de 11,000 millones de pesos. Ahora creo que es de 140,000. Sí. 10, se ha multiplicado 10. Y logré mantener el nivel de servicios, mejorarlo en algunas de las áreas que te estoy comentando y bajar el endeudamiento. Esto es una clase importante en política pública porque muchos piensan que a veces para generar políticas públicas o beneficios hay que endeudar al país, hay que endeudar al estado, al municipio, y tú demostraste hacer cosas y además sin generar deuda, por el contrario, disminuirla. Una buena administración. Pues caray, ¿qué puedo decir yo? Uno es mal juez de sí mismo, pero considero haberla tenido buena en ese sentido, porque un endeudamiento excesivo, como están ahora muchos municipios, muchos gobiernos estatales y el gobierno federal en contra de lo que pregona la 4T, estamos dependiendo de los acreedores nacionales e internacionales y no del esfuerzo fiscal que cada uno de los nuevoleonenses, que cada uno de los mexicanos hacemos el día con día, aportando parte de nuestros recursos al sistema fiscal vía el IVA, vía el impuesto sobre la renta, vía el impuesto a la producción y servicios, al impuesto predial, en fin, las distintas cargas impositivas que tenemos todos, alimentando el erario público para que nos lo regresen en servicios, pero con una capacidad pues limitada
y no tener endeudamientos excesivos como buena parte de los gobernadores, particularmente en Nuevo León. Somos el estado más endeudado en términos absolutos y en términos relativos. Es terrible el endeudamiento. Y en mi administración logramos bajarlo. Es algo que yo recomiendo ampliamente, tenerlo en niveles sustantivamente más reducidos que los niveles que tenemos actualmente. Que cabe también mencionar que usted fue promotor de la transparencia y de la rendición de cuentas. El gobierno federal, por primera ocasión del PAN, que aquí pues, fue a la mitad, aquí vamos a 3 años de diferencia, pues elige el primer panista presidente de la República, Vicente Fox, con algunas ideas muy precisas y concretas, como en los temas que señala aquí nuestra secretaria general, de la transparencia, de la rendición de cuentas, y estos temas que no estaban legislados, que existían, pero de una manera, llamemos informal, o de una manera de decisión administrativa, pues se hicieron las adecuadas iniciativas de ley sobre la materia, de forma tal que los ciudadanos tuvieran esos derechos ya legislados, ya reglamentados, para que se hiciera pues más público lo público, que se supiera el origen y el destino de los recursos, el costo de operación de los distintos organismos de gobierno, el costo de la obra pública. Y yo me precio de que en esos temas pues no tuvimos, ustedes saben que la prensa siempre está exigiendo. Sí, sí. Es parte de su función, ¿verdad? Está haciendo crítica. Los partidos políticos de oposición, el PRI, pues por primera vez fuera del gobierno se convirtió en un opositor. Resulta que el líder de la diputación priista era mi consuegro. Su hija estaba casada con mi hijo, pero bueno, nos llevábamos muy bien en familia, pero me decía, oye, te voy a estar golpeando todo el día. Trabajo es trabajo. Así, tú haz tu chamba y yo hago la mía y ahí nos veremos. Oye, Mafer, ¿nunca te quitaron la visa? No, nunca me quitaron la visa. No, ni a ti ni a tus colaboradores, ¿verdad? Porque digo, la verdad es que, bueno, quiero decirles, amigas, amigos, que tuve la oportunidad de estar con mi secretaria general, con nuestro exgobernador, Fernando, y fuimos a un restaurante, lo veo caminar en la calle, la gente lo saluda con aprecio, con cariño, con respeto, ¿sí? Así puedes estar en todo el estado, así puedes estar en todo México. ¿Qué recomendación le darías, qué opinión le darías a todos aquellos que están en el servicio público, ¿sí? De lo cual tú te sientes orgulloso, porque yo también te lo decía. Nosotros te veíamos ahora sí desde Puebla, el jefe Cejas ahí está dando la batalla, ya ganamos la gubernatura, ¿no? Del estado de Nuevo León, y por supuesto un buen gobierno, un buen prestigio de tu persona, de tu gobierno. Tan es así también que después continuaste tu carrera como secretario de Estado. Pero ¿qué recomendación le darías, ¿no? Ya que pues ahora sí tuviste esa travesía de diferentes cargos para aquellos que están en el servicio público. Pues mira, tal vez así tratando de ordenar ideas. Conservar un realismo. El puesto, de repente uno se ve cabeza de un organismo donde hay, en mi época había 55,000 empleados. 50,000 maestros y 5,000 en los puestos administrativos. Es el tamaño del presupuesto, si mal no recuerdo, eran 17,000 millones de pesos. Cantidades muy importantes. Sí, claro. Si no está uno ubicado con un realismo, mira, yo soy responsable de esto durante 6 años. Vine de aquí, voy a regresar a donde vine, no me voy a llevar un centavo, no voy a creerme el jefe de un ejército de ese tamaño, simplemente soy el responsable de coordinar el esfuerzo de todo este grupo de hombres y mujeres que están trabajando para servir a Nuevo León, con toda una pirámide organizacional, lo más simple posible, pero lo más eficaz. Vamos, no perder el centro, lo que decimos. Tomarlo, todo el mundo lo decimos, yo no sé si lo haya sido, traté de serlo, vamos, una dosis de humildad. Nunca sobra la humildad, al contrario, yo creo que siempre falta. Dar la cara. Uno se equivoca, comete errores, a veces uno está cansado, todo el mundo espera, y tiene razón, pues
el gobernador es un empleado de la sociedad, que lo salude, que lo atienda con amabilidad. A veces después de una jornada de 10 horas, pues ya uno está cansado, lo aborda a alguien ya para irse a su casa y uno no lo atiende con la atención debida y eso causa un descontento. Bueno, ese tipo de cuestiones, pues tratar de hacerlas lo menos posible. En ese sentido de dar la cara. Nosotros, otra de las cosas importantes que teníamos era, en otros estados lo llaman miércoles ciudadano, aquí no eran los miércoles, pero era una vez al mes. Acomodábamos el día, sacábamos las oficinas del gobernador y de los 15 del gabinete con un equipo y lo poníamos en distintos lugares, generalmente en el patio central del Palacio de Gobierno. A veces íbamos a municipios foráneos, a veces íbamos a una plaza dentro de la zona metropolitana de Monterrey y ahí atendíamos de cara al que llegara. Y algunos llegaban verdaderamente enojados. Nunca llegaron a insultar, pero sí llegaban a hacer planteamientos muy fuertes. A veces con temas que no eran de la competencia del Ejecutivo, muchas veces eran temas de Poder Judicial. Oiga, el juez cuarto de lo penal injustamente encarceló a mí y pronunció una sentencia encarcelando a mi hijo. Señora, yo no soy el jefe de los jueces. Que esa es otra cosa muy importante. Tradicionalmente el gobernador se siente el jefe no solo del Ejecutivo, sino del Legislativo y del Judicial. Y dar las órdenes al Judicial. Y a mí me tocaba que era una mujer, la presidenta del Tribunal Superior. Oiga, tengo este asunto muy importante. ¿A quién favorecer? Al que tenga el derecho, no por dármelas así, pero claro. Ahí está ella, ella todavía vive. Preguntarle. Al que tenga el derecho de su parte, yo no le voy a dar línea de a favor de quién fallar. En muchos estados, el gobernador da instrucciones a los jueces de cómo resolver asuntos en los que tenga algún interés o alguna petición. Yo creo que la Constitución es muy sabia. Es un principio que está legislado en muchas partes del mundo, ciertamente en Nuevo León y en la República Mexicana, en todos los estados, la división de poderes. Pero el concepto, pues, tratando de ser más directo en la respuesta a tu pregunta, es dar la cara, saludar, ser lo más amable que se pueda. Y sí, me precio que desde el día siguiente, no nada más ahora ya traigo un chofer por mi edad, aunque todavía manejo, pero pues se me facilita. Pero manejaba yo solo y me bajé y ando por las calles. Nunca he tenido algo de qué avergonzarme o arrepentirme, o alguien que me aborde con ánimo de insultar o simplemente molestar o de reclamar, jamás. Que para mí es una gran satisfacción. Ya tengo, pues yo terminé ya hace más de 20 años y aunque estuve en México, como bien lo señalas, en los 4 últimos años, 3 y medio de la administración del presidente Fox, siempre he sido un regiomontano, así me considero un nuevo-leonés muy presente en mi ciudad, en eventos públicos y todo eso, y no he tenido ningún problema porque no tengo cola que me pisen, vamos. Bueno, y aquí hemos hablado de los éxitos, de los logros, de su experiencia, de su caminar dentro de la política y también del área empresarial. ¿Y su familia? ¿Qué le dice su esposa en este recorrido, en este caminar que no ha sido fácil? Esas luchas, esos desvelos, esa también tiempo que le dedicó siendo gobernador, y nos habla mucho y platica mucho, por eso le hago esta pregunta, porque dice de la familia, el tiempo que dejas de ver a tus hijos, que lo hemos vivido Eduardo y yo, usted también en nuestros diferentes cargos. ¿Qué papel juega su familia en su carrera política, en su vida? Mire, tengo esa bendición de Dios y lo hemos trabajado, mi esposa y yo, de hacer un buen matrimonio. Como todos hemos tenido nuestras dificultades, pero siempre buscando a través de la comprensión, del amor. Suena a veces hasta ridículo, pero es una realidad vivirla bien. Las diferencias, los puntos de vista distintos, conciliarlos. Y en la política se presta mucho a tener diferencias simplemente por la utilización del tiempo. Oye, que tenemos un compromiso el sábado de ir a la boda de la hija de un amigo nuestro de toda la vida. Sí, como no, vamos a ir, que se presenta una emergencia y oye, cancelo la asistencia a la boda, pues es obvio que la señora se enoje. O al revés, ¿verdad? Oye, ya viene un embajador
de un país con el que no siento alguna afinidad en especial. No me pidas que vaya a acompañar. Oye, no, si te pido que me vayas a acompañar. Ese tipo de cuestiones. Entonces, a través de conversación, de diálogo, y de estar cercano y de comprender la importancia de esto, pues fue que la llevamos bien y tratamos de disfrutarla. Ella, mi esposa, se compenetró mucho, muy tradicional del trabajo del DIF. El trabajo tradicional del DIF en los últimos años ha sido muy criticado. Yo creo que si se coge con seriedad, el trabajo del DIF es verdaderamente importante. Porque lo más importante de una sociedad son las familias. Y dentro de las familias cada uno de los individuos. Y cada uno de nosotros somos distintos. Y ese es el trabajo del DIF en términos así muy genéricos. Y mi esposa lo cogió eso con mucho entusiasmo. Y estas dificultades de orden práctico que teníamos, eso se sobreponía. Porque se daba cuenta de la importancia del trabajo que ella tomó como presidenta del DIF, que lo hizo con mucha atingencia. Los hijos, dos de ellos se casaron y una de ellas me dio el primer nieto siendo yo gobernador, y bueno, pues no puede uno disfrutar esos eventos familiares con la misma intensidad que teniendo el tiempo un poquito más libre. De cualquier manera trataba de acomodar mi agenda, de no estar ausente en esos eventos de la familia importante, que es algo que yo le recomiendo a cualquiera, y no solo en el trabajo público, sino en cualquier tipo de trabajo. Los trabajos son demandantes. Ganarse la vida, ganar dinero para comprar lo necesario en lo material para subsistir, pues hay que dedicarle tiempo, y a veces hay que sacrificar a otras cosas, pero hay que encontrar el equilibrio de manera de las necesidades de la convivencia familiar se den. Conservamos pues un matrimonio que lo hicimos en el 69, o sea, tenemos ya 58 años. Muchas felicidades. De casados, y aquí seguimos. Muy bien. 4 hijos, 10 nietos, y mi primer bisnieta que lo tuve hace mes y medio. De manera que en eso pues me he tenido muchas bendiciones de Dios, una familia que hemos luchado por mantener esto. Cuando fui presidente del partido, una de mis hijas, que tal vez sea la más rebelde, tal vez usted la conozca, Mariana, porque ella es muy participativa en muchas cosas, me decía, bueno, papá, yo, Mariana Canales, ¿qué recibí siendo tú presidente del PAN? Ustedes son directivos del partido, lo han sido, usted sabe que es muy demandante. Y los panistas somos muy exigentes y siempre le estamos apoyando y jorobando a los directivos. Oye, y llegabas de mal humor porque el diputado quería, o, en fin, lo que sucede, ¿no? Y pues yo no he recibido nada más que tus malos humores o tu cansancio. El fin de semana queremos que me saques a pasear, y no me saques a pasear porque quieres estar ahí nada más descansando y no paseándonos a toda la familia. Bueno, de corto plazo, ya de largo plazo lo han entendido, tienen una vocación de alguna forma que hemos tratado de infundir en la casa, y me han acompañado en estas aventuras, en estos trabajos, en estos quehaceres, con mucho entusiasmo en general. ¿Y qué le dirías? ¿Tus nietos de qué edad son ahorita? ¿Tus nietos? ¿El más grande, el más chiquito? La más grande, que es la mamá de la bisnieta, tiene 25 años. La más chica tiene 7 años. 7 años. ¿Qué les dirías si tuvieras aquí la oportunidad de que ellos estuvieran enfrente? ¿Qué les dirías de tu trayectoria política? Pero ¿qué les dirías sobre este México que les está tocando vivir y la responsabilidad que ellos tienen? Les diría, sí se puede hacer el México que tú sueñas, el México que tú quieres. Una de las cosas que más se quejan, todos vivimos en la zona metropolitana de Monterrey, de 2 temas. Tal vez más de la contaminación del aire. La contaminación en términos generales, particularmente la del aire. En los últimos años, siempre hemos tenido por lo industrial de la ciudad un aire no muy limpio. En los últimos años, verdaderamente esto es insostenible. Algo drástico tenemos que hacer. Hay instrumentos técnicos para tener un mejor control de las emisiones nocivas al aire. Hay que hacer inversiones, hay que aplicar tecnología, pero es un problema resoluble. Y segundo, de la seguridad. También se puede resolver. En parte tiene razón, paradójicamente,
López Obrador. Las causas de la delincuencia, esencialmente hay que atender las causas. ¿Por qué hay delincuentes? Por falta de educación en el sentido amplio de la palabra. No me quedo con el dicho de López Obrador. Hay que trabajar en las consecuencias. Y el que delinque, hay que aplicarle la ley que conlleva castigos. Si hay impunidad, como la ha habido en las administraciones de la 4T, tenemos un incremento a la criminalidad. Por eso hay que trabajar los dos frentes. En esencia, eso les diría a mis hijos y a mis nietos. No perdamos la esperanza de un México mejor. Los grandes problemas que tenemos, que en nuestra familia Canales Stelzer, mi esposa se apellida Stelzer, que más comentamos son los relativos a la contaminación del aire y a la criminalidad, sí se puede resolverlos si nos aplicamos como sociedad en su conjunto para resolverlos. México no está condenado a ser un México con ciudades sucias y con el aire contaminado, ni la criminalidad tiene por qué prevalecer sobre el Estado de Derecho. Cuando hay una decisión de la sociedad y se aplica en consecuencia con las metodologías científicas que las hay, se pueden lograr avances extraordinarios. Yo tengo esperanza que antes de que yo muera, ver a un México más limpio y con una delincuencia verdaderamente abatida a los números ínfimos donde debe estar la delincuencia. ¿Cómo ve usted el futuro del país y el papel que toma el Partido Acción Nacional o debe de tomar? Fíjese que hace poco estuve en Estados Unidos, en San Antonio, Texas en particular, y me fui por carretera y me regresé por carretera. Seguramente ustedes lo han hecho, Monterrey Laredo. Es impresionante el volumen de camiones llenos de carga de productos manufacturados en Monterrey y en otras partes de la República. Es el puerto fronterizo de salida de mayor volumen. Es una cosa impresionante. La calzada Madero, la avenida más transitada que usted se puede imaginar, se asemeja a la carretera Monterrey-Laredo, pero todos, a diferencia de los vehículos que transitan en las calles de la zona metropolitana, aquí son camiones de carga. Y los productos que lleva están hechos por trabajadores y empresarios nuevoleonenses, trabajadores y empresarios mexicanos que han tenido la capacidad, con su tecnología, con su esfuerzo, con su trabajo, de crear esos productos que los demanda el país más rico del mundo, el país más exigente en la calidad de los productos que consume. Yo digo, si somos capaces industrialmente de producir esos artículos como resultado del trabajo, no hay de otro, ¿cómo es que no vamos a ser capaces de construir un gobierno con la calidad que la sociedad noblonesa requiere y demanda? Honesto, atento a los problemas fundamentales de educación, de salud, de seguridad, de vigencia del Estado de Derecho, en fin, los temas que nos ocupan y nos preocupan, pero sobre todo nos hacen trabajar. Por supuesto que es factible lograr mejorarlos, y en ese sentido es que soy optimista. Si hemos tenido esos logros, superamos a China en el volumen de exportaciones de productos industriales a los Estados Unidos, ¿qué no vamos a superar a cualquier país del mundo en tener un gobierno de calidad? Claro que lo podemos hacer cuando nos decidamos, y ahí es donde el Partido Acción Nacional tiene una enorme responsabilidad. Porque lo que hacemos en el Partido Acción Nacional es llegar al poder. Todo el esfuerzo para eso, con una diferencia importante. Una vez en el poder, trabajar para hacer el bien común. Eso es la tesis fundamental del PAN. Llegar al poder, ganar las elecciones, ocupar los distintos puestos de responsabilidad pública, pero una vez en ellos, hacerlos con honestidad y eficacia, lo que significa hacer el bien común, que los ciudadanos tengan acceso a los servicios básicos para poder tener un desarrollo integral y poder tener el país que todos soñamos y que algún día, esperamos pronto, tengamos como una realidad. ¿Qué le dirías a ese PAN, al PAN nacional, a los panistas de los diferentes comités estatales del país, de los comités municipales, con esta reflexión que nuestra secretaria general de ese México que ves, los retos que tiene el PAN de cara
a los próximos años, no solamente el año de 2027, el próximo proceso electoral, sino las próximas décadas? Hay una frase del fundador Gómez Morín que todos conocemos, ustedes ahorita que la diga la van a conocer mucho porque es materia de todos nuestros discursos, que a veces se malinterpreta, y que la frase es: nuestra lucha no es de un día, es brega de eternidad. Y eso le diría, este objetivo de tener el México que soñamos, un México limpio, un México honesto, un México bien manejado, con los servicios públicos funcionando a capacidad, no lo vamos a lograr mañana ni pasado mañana. Pero tampoco en el siglo XXII. Lo podemos lograr en unos cuantos años si trabajamos día con día, no cada 3 años que hay procesos electorales. Mañana jueves yo tengo algo que hacer. En mi trabajo, en el que sea, en el PAN, en la secretaría, en el área de mi preferencia, donde esté adscrito de acuerdo con la organización del partido. Y para ello no perder el ánimo, pero sí tener la convicción de que son logrables esos objetivos, aunque nos tome algún tiempo, pero un tiempo dentro de lo humanamente mensurable. Yo estaba muy satisfecho del rumbo que llevaba México. No en los últimos años verdaderamente, pero todos los procesos y todos los caminos tienen sus altos y bajos. Ahorita vamos a la baja. Las hemos vivido en el pasado. Yo a mis 78 años he vivido varias altas y bajas. No pierdo la esperanza que muy pronto estemos otra vez al alza. En gran medida depende que hagamos realidad esta frase de nuestro fundador. Es brega de eternidad. Trabajar día con día con mucho ánimo. Debo decirles además otra cosa, y particularmente a los jóvenes. Pues también a los viejos. Verdaderamente es divertido. A veces uno se aburre, a veces uno se pelea, se ofusca, se malhumora, pero reflexionando cuánto nos hemos divertido en estos salones. Yo tengo recuerdos hermosos, ¿verdad? Divertidos verdaderamente, de cosas muy bonitas. También de cosas feas. Sí. Pero la mayor parte, por mucho. Pero hay más anécdotas buenas. Hay que verlo con esa filosofía, ¿no? También. Absolutamente. ¿Qué le dice a esos jóvenes que están indecisos en participar, en entrar a la política, en los que prefieren muchas de las veces quedarse afuera y observar? ¿Qué les dice un mensaje para ellos, para que se le involucren? Sí. Miren, uno implica hacer política, implica dar, pero no recibir. Eso es lo que uno cree. Cuando ya uno hace política y la sigue haciendo, o se retira del ejercicio de la política por las circunstancias de la vida y hace un balance de la actividad política que ha realizado, se da uno cuenta, siendo objetivo, que ha recibido mucho más de lo que dio. Hay que trabajar los sábados, los domingos, a veces en la noche, a veces cuando tiene uno, aparte de la familia enferma, uno mismo se siente mal, o trae problemas económicos o de otra índole. Cuando uno está dando, cuesta trabajo a veces. Pero cuando uno valora lo que recibe, el ver cómo se va transformando la realidad política y social, la balanza se va por mucho en favor del recibir más que del dar. Por eso yo les recomiendo toda su vida o parte de ella, denla. Es por su propio beneficio. Van a construir, junto con sus amigos, sus colegas, sus compañeros, un México mejor y un México más libre, más democrático. Es el país que podemos tener cuando todos pongamos lo que está a nuestro alcance, que es un poco de trabajo o un mucho de trabajo por México. Pues no me quiero ir sin antes preguntarle, pedirle un consejo a esta dirigencia. Ahorita le decían de algún comentario para los comités estatales, pero específicamente de aquí, de nuestro estado, que nos duele, que lo vivimos y que ahorita estamos en esta dirigencia. Un consejo para nosotros. Nos toca... somos un partido político, como lo ha dicho, y como tal nuestra vocación es el poder para realizar el bien común. Pero no siempre estamos en el poder, estamos también en la oposición. Y hay trabajo
aunque tenemos algunas responsabilidades de poder, algunos municipios, algunas diputaciones, algunas regidurías, hay que apoyar a nuestros militantes en su trabajo de servidores públicos a base de preparación, capacitación, coordinación, consejo. Y como oposición, que esencialmente lo somos en cuanto a la titularidad del Ejecutivo estatal, no dejarle pasar una, en el sentido de hacer los señalamientos y las críticas, constructivas preferentemente, de cómo deberían hacer las cosas cuando el gobierno en turno está haciendo algo que consideremos en contra de los intereses de Nuevo León. De manera que así yo soy miembro, como usted lo sabe, del Consejo, de la Comisión Permanente, etcétera. Me siento soy parte de esto, pero estas recomendaciones las haría. Impulsar a nuestros servidores públicos a ser buenos gobernantes y criticar a los gobernantes, aún a los de nuestro propio partido, cuando se apartan del camino. No cejar en esa tarea es lo fundamental del quehacer panista y creo que lo estamos haciendo bastante bien, no porque usted sea la secretaria general, por supuesto que siempre lo podemos hacer mejor. Y viene además el reto electoral del 2027 que se acerca. Habremos de pasar por un proceso de designación de candidatos a través de nuestra normativa interna y demás. O sea, hay mucho trabajo político por hacerlo con mucho entusiasmo, sin perder la sonrisa y que tiene una dosis de diversión quehacer político. Por supuesto, con la seriedad de vida. A disfrutar. Muchas gracias, Lidia. Pues me permites tantito, es que quiero cerrar esta parte de la entrevista, pues bueno, primero antes que nada, agradeciéndote, Lidia, ha sido un gusto también compartir contigo esta gran oportunidad. Y quiero pues aquí mostrar, ¿no?, frente a las cámaras, ¿no?, cómo la revista La Nación sí inscribió puntualmente, ¿no?, este espíritu de lo que fue tu lucha política, de lo que es tu vida política, ¿no?, lo que definiste, lo que soñaste, lo que trabajaste incansablemente y que aquí lo refleja, ¿no?, con este lema de sí se pudo, ¿no?, asumiendo ya la gobernatura de Nuevo León. Y además, tú mencionabas algo muy importante dentro de la entrevista. Decías, yo me siento satisfecho y me siento con humildad orgulloso del trabajo realizado dentro de mi vida política como gobernador. Y yo quiero decirte, frente a las cámaras y frente a toda la militancia de Acción Nacional y frente a todo México, que para nosotros es un orgullo y una satisfacción también como partido a este Comité Ejecutivo Nacional, tenerte dentro de nuestras filas y, por supuesto, gozar de esta trayectoria como un ejemplo para estas generaciones que también están dando la batalla. Así que muchas gracias, mi querido Fer, muchas gracias, Lidia, y quisiera, estimado exgobernador, pues que cierres tú la entrevista mandando este último mensaje para que pues obviamente podamos concluir la misma. Pues simplemente agradecer esta oportunidad de conversar, de sacar algunos eventos, vivencias de mi recordatorio. A usted, a ti, nuestra secretaria general, y a ti, nuestro secretario de Relaciones del Comité Ejecutivo Nacional. Para mí es un honor y un gran gusto contribuir al trabajo de mi partido, recordándole a los panistas que ya somos miembros activos y aquellos que tienen la inquietud de participar en política, que es una opción, la mejor opción, la del que ofrece el Partido Acción Nacional, porque trabajando dentro de este partido por México, sí se puede. Gracias. Muchas gracias. Gracias.